Ok, bueno, Empezamos. Una, empezamos. dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, bodybuilding, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar una vez más aquí con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Ya hacía falta este episodio. Hola Sam, muy bien. Y sí, como platicábamos antes de empezar a grabar la semana pasada, por lo que ahora será el tema del episodio, no grabamos ningún episodio, entonces ahorita se siente como si hubiera pasado mucho tiempo. Así que se siente bien estar de regreso en lunes de Science y Fierros. Sí, sí, ya pongo ahí yo el hashtag. Hoy es lunes de Science y Fierros para que todas las personas lo sepan. Y sí, hemos seguido constantes, ¿eh? Y cuando no se graba por alguna ocasión, extrañamos grabar. Y también extrañamos cuando estamos en soledad, como ahorita, estos episodios que son así como más de charlas, más de pláticas entre tú y yo. Sí, Y bueno. totalmente. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, el título es del backstage a la tarima. ¿Qué ocurre detrás del telón en un día de competencia? Queremos que las personas más o menos vayan percibiendo qué es lo que se vive detrás de la tarima, qué es lo que se vive detrás de esos cuerpos espectaculares que vemos en competencia. Y bueno, esto lo vamos a tocar porque tú acabas de ir a una competencia justo y tuviste esa experiencia y pues nos gustaría muchísimo saber cómo lo viviste, qué percibiste, porque estuviste ahí también detrás de todo eso y ayudando un poquito en el backstage. Te veía también cómo estuviste, bueno, me contaste cómo estuviste pintando también a ciertos atletas. Entonces, es muy interesante que hay personas que no están como muy familiarizadas con todo eso, con el día del evento, con los culturistas. Entonces, pues queríamos saber también y nos da mucha curiosidad saber cómo interactúan los competidores entre sí, qué es lo que tú viviste y bueno, yo me callo y te dejo hablar. ¿Cómo viviste el día? Bueno, nada más para dar un poquito de contexto, esta Sí, semana que pasó fue el clásico Mister México, que es una de las, si no la más grande, el más grande evento de culturismo en México. Es una competencia donde, o sea, no es testeada, es decir, no hacen pruebas de antidopaje. Por lo tanto, la asistencia es multitudinaria, o sea, la cantidad de gente que estaba ahí es impresionante. me Para que imagino. tengas una idea, el sábado, que fue el primer día de, no, el viernes, que fue el primer día de competencias, porque el jueves fue solamente pesaje, eh, yo llegué ahí a las 9:30 de la mañana y salimos con Kevin, con Lau, con Fer, hasta la 1:30 y todavía seguían las competencias, ¿no? Oh, por Entonces, Dios. eso sucede porque pues los organizadores no saben en realidad cuánta es la gente que va a llegar a competir, ¿no? Para cada categoría. Entonces, para algunas categorías, sobre todo aquellas que son más populares, que más demanda tienen, como las de bikini, ¿no? O sea, podía ser que hubiera 50 chicas inscritas, ¿no? Para bikini principiantes o incluso más. Por supuesto, no pueden subirlas a todas al escenario porque entonces no las podrían comparar bien, entonces las tienen que dividir por bloques. Entonces va pasando un bloque, hacen sus poses mandatorias, obligatorias, luego pasa el otro bloque y así. Luego viene, digamos, la siguiente clase de esa categoría, que puede ser también bikini, pero ahora bikini principiantes, pero de talla mediana, arriba de 1,58, ¿no? Por decir algo. Entonces termina siendo muchísima, muchísima, muchísima gente la que llega a competir. Es impresionante ver el nivel que hay, ¿no? A mí, bueno, y seguro a ti te pasa, tenemos acceso a ver estos físicos ya de competencia, estos físicos que obviamente la gran mayoría de ellos tienen muchos años de trabajo, de entrenamiento Sí, detrás, ¿no? Muchos de ellos, no es el caso de todo el mundo, pero la mayoría, pienso. En Instagram, en redes sociales, no los ves caminando aquí por la calle, ¿no? Entonces es no impresionante tan cómo en un común. solo lugar se puede juntar tanta gente con
distintos físicos que vienen también de distintas categorías y eso por supuesto determina el físico, el look que se tiene. Entonces eso la verdad fue como una de las cosas que llamó primero mi atención desde el primer día, que fue el día del pesaje, el día jueves. Eh, También como información adicional, yo no competí, o sea, yo asistí como parte del equipo de MPS, que somos Kevin Villa Ujú. y Jorge Yuk, porque llegó el día sábado, pero Kevin estaba ahí desde el miércoles y se fue hasta el lunes, ¿no? Entonces él sí Wow. estuvo todo, toda la competencia. Eh, Se llevaron tres atletas, no, cuatro atletas, perdón. Una chica, Ujú. Isa, que compitió en wellness, en la categoría de wellness, y tres chicos que compitieron tanto en bodybuilding, en culturismo, en principiantes y me parece Classic Physique, creo, también, si no me equivoco. Entonces, fueron poquitos, pero el desarrollo muscular de los cuatro, y a mí la verdad es que me impresionó bastante el desarrollo muscular de uno en particular, que era su primera competencia. Él se llama Armando, por si llega a escuchar este episodio. Hola, Él lleva Armando. muchísimos años, bueno, lleva ya muchos años entrenando, trabaja en un gimnasio, es entrenador también. Me parece estar en la mentoría con Kevin. Mm. Lleva más de 10 años entrenando y era la primera vez que se subía a la tarima, ¿no? Entonces, había muchas cosas que quizá él no tenía tanta experiencia en, ¿no? Desde el tema de las poses, de cómo ya colocarte en el escenario, el no dejar de contraer los músculos en las transiciones, muchos detalles que de verdad hacen la diferencia ya que tú estás en el escenario y viendo los físicos. Porque obviamente cuando tú ves estos físicos en Instagram, pues todo el mundo sube las fotos o captura los momentos en los cuales percibe que se ve mejor. Sin embargo, en una competencia, en esas transiciones, cuando se hace el cambio de pose, pues se puede perder o ganar mucho, ¿no? Dependiendo de, pues claro, esa experiencia que tengas, ese dominio de tu cuerpo, qué tanto le sepas sacar provecho a tu físico. Porque, como sabemos, pues el culturismo es un deporte de apreciación. Y sí, claro que necesitas desarrollar bastante masa muscular, necesitas alcanzar una muy buena condición, obviamente esto también dependiendo de la categoría, pero se trata también de resaltar en la medida de lo posible con las poses tus puntos fuertes y esconder aquellas cosas que tal vez no son fortaleza para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, este chico tenía bastante desarrollados los pectorales, ¿no? Y hasta le hacían, o sea, carrilla, así le hacían burla Uy. de que, o sea, le pedían así o sea, una pose en donde tiene que dominar el dorsal y sus pectorales se seguían dominando. Costaba bastante trabajo. Pero aún así el físico y el resultado impresionante y es un chico que es natural y es al que me tocó pintar, entonces pues en lo que lo estuve ahí pintando, pues ya me platicó como, estuvimos platicando bastante de todo, pues de cómo empezó el entrenamiento, etcétera. La interacción, digamos, entre los atletas, Ujú. pues depende mucho, creo también, al menos de lo que yo alcancé a percibir, eh, si van, o sea, obviamente es distinta la interacción que se tiene si son parte de un equipo y con los miembros del equipo. Por ejemplo, estos chicos creo que no se conocían en realidad en persona, pero Wow. simplemente el hecho de que todos iban o son entrenados por Kevin o han sido preparados por Kevin, pues ya crea este sentido de pertenencia, ¿no? Y como de familia. Entonces ya los veías, por ejemplo, intercambiando que para hacer la carga, ¿no? Que, ay, no, ya se me acabaron las rice cakes. Ah, yo tengo, La mermelada. ¿no? Ah, ajá, exacto, la mermelada, ¿no? O la miel, etcétera. Entonces, esas cosas son, a mí me parecen muy padres porque
a pesar de que es un deporte individual y que, por ejemplo, estos chicos competían entre sí, ¿no? O sea, ya a la hora de subir al escenario pues eran rivales, ¿no? Pero esta como camadería y compañerismo, y que luego se ve también cuando llega Fer Equiwa, y llega pues él llevaba atletas que competían en otras categorías, pero Fer estuvo apoyando a estos chicos y Kevin también a los de Fer con el tema de las poses, ¿no? Incluso el jueves en la noche, Fer y Lau llegaron al departamento donde Kevin y uno de sus, bueno, e Isa, una de las atletas, se Ujú. estaban quedando y empezó a ayudarlos con sus poses, ¿no? O sea, justo esta parte de, a ver, es que este punto es muy fuerte para ti, tienes que sacar de más provecho y esto mejor, pues escóndelo un poquito de esta manera, ¿no? O cosas como, o sea, no tienes que posar como si estuvieras ya en el escenario, entonces los jueces en el escenario no van a estar justo frente a ti, sino que van a estar abajo, ¿no? Y es algo que no haces, no digo, yo por ejemplo, no he competido, pero cuando poso aquí en la casa, pues, o sea, poso de tal manera que me vea bien frente a la cámara, pero no Claro. frente, o sea, no hacia abajo. Entonces son como cuestiones que parecen detalles, pero que eventualmente pueden impactar, ¿no? En un resultado. Pero el punto aquí importante es como a pesar de ser atletas o coaches que al final van a competir entre sí, ya en el evento, pero se apoyan, ¿no? Entonces, claro que entre Fer y Kevin pues hay amistad, pero sí se alcanza a percibir, o por lo menos eso yo alcancé a percibir, digamos, como de la interacción, obviamente entre gente que ya pues más o menos se conoce. Sí, y fíjate que eso que mencionas es bastante interesante, sobre todo lo de el posar, ¿no? En el escenario. La presencia en el escenario es tan importante. Yo no tengo experiencia en competir en culturismo, pero sí en el escenario, en el teatro y todo, y es muy diferente cómo se vive ya estando ahí que cuando, por ejemplo, tú estás ensayando en tu casa, ya sea las poses, porque tú estás frente a un espejo o frente a tu cámara, ¿no? Tan solo eso, imagínense cuando no tienen un espejo enfrente y tienen simplemente la cámara, ¿cómo te sientes? O sea, mentalmente sí estás pensando en, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? O sea, pasan muchas cosas por tu cabeza. Ahora, en el contexto de un escenario donde están las luces, los reflectores hacia ti, donde no ves nada, o sea, no ves ni a los jueces y te tienes que imaginar que están ahí, sabes que te están juzgando, sabes que hay muchas personas que te están mirando, sabes que está tu coach ahí detrás de escena. Entonces sí es mucha presión la que se llega a sentir y el saberlo manejar es parte también de una inteligencia emocional, pero también de una práctica continua. Entonces, si tú no tienes esto presente, va a jugar en tu contra a lo mejor en la primera vez, ¿no? Que tú lo hagas o que tú lo realices. Entonces sí es importante también ensayar estas partes, estos pequeños detalles, como lo decías tú, que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero que son tan importantes ya al momento de estar ahí, porque sí sabemos que el culturismo es un deporte de apreciación y ahí es donde se ve todo y por más, no sé, rice que hayas comido, por más carga de carbohidratos, por más buena mentoría o buen coaching que hayas tenido por parte de tu preparador, si en ese momento no lo perciben los jueces a través de tu trabajo, pues bueno, no es que todo esté perdido, pero ahí es donde se toma esa máxima decisión, ¿no? Donde se pone ahora sí a prueba muchísimas cosas y bueno, todo es experiencia también. Y es bastante interesante esto que me mencionas, que a pesar de que, o sea, había unos competidores que iban justo pues a salir, ¿no? Y como competir entre sí, aún así ellos estuvieron pues como con cierta
camaradería, con cierto, ayuda, ¿no? Mutua y que también, por ejemplo, Kevin, Fer estuvieron ahí también en conjunto, ¿no? Ayudándose mutuamente y tú también estuviste colaborando con los atletas. Y yo quería saber también, Lau, ¿cómo miraste tú que los atletas manejan esta presión o qué diferencia percibiste entre las prácticas de los coaches con sus atletas? Porque sí estaba Kevin, estaba Fer, pero también había más preparadores. No sé si pudiste o alcanzaste a percibir ahí a algún otro que estuviera ahí con su atleta. Pues mira, en cuanto a las prácticas, es un poco lo que platicábamos en el episodio anterior con Fer y Kevin, ¿no? Dentro de este nicho que es el culturismo y uno más pequeño que es el culturismo natural y uno más pequeño que es el culturismo natural con prácticas basadas en evidencia que, repito, no Cierto. que tengas el paper aquí justificando todo, o sea, basada en evidencia, cual sea esa evidencia, o sea, puede ser evidencia anecdótica, puede ser evidencia científica, pero que está Claro. siguiendo pistas de algo que posiblemente pueda ser beneficioso, ¿no? Entonces, sigue siendo la minoría, o sea, es el nicho del nicho del nicho del nicho del nicho, y desafortunadamente, o sea, y lo digo desafortunadamente por el tema más que nada de la salud, o sea, sí se alcanzaban a percibir muchas prácticas como el cortar agua, ¿no? Mm. Las prácticas de deshidratación. Y si veías algunos y algunas atletas, pues que se veía que la estaban pasando bastante mal, ¿no? O sea, de plano, pues acostados, tirados en el suelo, porque pues estaban depletados no solamente de ese día probablemente, sino de días previos. Entonces, pues bueno, creo que ahí falta como que todavía bastante trabajo por hacer, pero sí creo que cada vez más va permeando, ¿no? O sea, como que existe otra manera de hacer las cosas que puede dar tan buenos o incluso mejores resultados y sobre todo preservar la salud de las personas y hacer que lo disfruten, ¿no? Porque pues tú te pones a pensar tal vez alguien que ya haya competido muchísimas veces y está acostumbrado a hacerlo de esa manera, pues bueno, ya sabe a lo que va y posiblemente si continúa haciéndolo es porque su personalidad se presta a, ¿no? O sea, como pues al final no le está repercutiendo tanto ni psicológicamente ni fisiológicamente, por eso está ahí. Pero O una es lo que persona conoce. es lo que conoce. Es una primera experiencia para alguien y tiene esa situación de, o sea, de sentirse tan mal, probablemente ya no lo vuelva a hacer. Y puede ser que sea una persona que tuviera muchísimo potencial, pero debido a no encontrar otras maneras de llegar al mismo punto de una manera más sostenible, pues ahí queda, ¿no? Por ejemplo, hubo pues un atleta que fue como el guest poser, o sea, él no compitió, sino que fue a posar como de invitado. Es un luchador, la Wow. verdad es que yo no sé absolutamente nada de lucha libre, pero bueno, llevaba su máscara, ¿no? Y tenía pues sí un buen tamaño muscular, buena condición, no al nivel de la gente que se estaba subiendo a competir, sobre todo en las categorías ya más, o sea, de más experiencia, ¿no? Como novatos o clasificados, pero sí, o sea, muy buen físico. Y cuando lo entrevistan después de su rutina de pose que hizo, él dice que pues ese deporte es como su segunda casa, o sea, después de la lucha y que le gusta mucho y demás y que pues pocos saben todo el sufrimiento que hay detrás y pasar días sin comer y horas y horas y horas sin tomar agua y hasta se le escuchaba como la voz Y así, o tú sea, sí. pues estaba súper deshidratado, ¿no? Entonces sí te quedas pensando, pero pues es que no es necesario, ¿no? O sea, no es Te el cuerpo, faltan mentorías con Kevin, chico. mucho menos aún si va a ser una pose, o sea, si no estás compitiendo tú como tal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Mm, ¿Qué otras cosas? ¿No? Y Bueno, o sea, pues ajá, los alimentos con los que cargan, ¿no? O sea, si ok. veías, por ejemplo, los chicos que competían llevaban sus rice cakes, su miel, su mermelada, eh, ¿cómo se llaman? Los Rice Krispies, ¿no? O sea, Ujú. pues carbohidratos de rápida absorción y Absorción. asimilación, porque bueno, nada más como contexto, pues
después de tantas semanas de estar en un déficit calórico, los músculos se van depletando de glucógeno y entonces no te ves realmente bien. O sea, es este look que se llama flat o plano, donde sí puedes tener muy buena condición, pero no se ven los músculos así como empujando las paredes. O sea, no se ve o sea, ese llenado muscular Rocoso. lo Ujú. tienes exactamente después de una comida suficientemente alta en carbohidratos o después de hacer un poco de Llenado de contracciones glucógeno. musculares cuando haces el bombeo, ¿no? Y existen diferentes tipos de picking, de protocolos de picking, pero muchos de ellos en lo que o bueno, uno de los que más se utiliza pues es al inicio de la semana depletar, bajar bastante los carbohidratos durante el inicio de la semana, que puede ser de, o sea, o el fin de la semana anterior, que puede ser de domingo a miércoles o domingo a jueves, y los días previos a la competencia, entonces subir bastante los carbohidratos, porque ya que se depletaron los músculos, es más fácil que este glucógeno vaya hacia dentro de la célula muscular, que el agua que va con el glucógeno también vaya hacia dentro de la célula muscular y entonces logremos este loop lleno, ¿no? Entonces de ahí que se consuman carbohidratos de rápida absorción antes de subir o en las horas previas a subir al escenario y eso en conjunto con el sodio, porque el sodio también va a ser, va a guiar esa agua hacia adentro de la célula. Entonces, pues también estaban así con sus rice cake, Y el agua, sí. ajá, y el agua también, o sea, es muy importante mantenerse hidratado. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, los chicos de MPS estaban haciendo, ¿no? Pero veía también gente que estaba con sus donas, ¿no? Que pues sí son bastantes carbohidratos, pero ya igual la gran cantidad de grasa que se tiene en esos alimentos puede retrasar la absorción del glucógeno, ¿no? Entonces, o la Sí. absorción de carbohidratos hacia adentro del músculo. Y, Digo, y no sé, esté bien o que esté mal, o sea, igual puede funcionar para algunas personas, pero, o sea, sí, a lo que voy es que se ven distintos protocolos y distintas prácticas también con el tema de las cargas, ¿no? O igual con el tema del agua. Y algo que estábamos viendo, fíjate, en la mentoría ahí con Kevin también es justo esto que estabas mencionando, que hay diferentes looks, o sea, hay gente que se puede ver flat, full, fullness o spill, ¿no? O sea, ya cuando te pasas realmente de esa carga de carbohidratos, hay cuerpos que reaccionan de manera muy diferente, por más por más. Ajá, por más recto que quieras seguir o más estricto que quieras seguir tu protocolo, tu cuerpo reacciona de manera muy distinta. Entonces, por eso es importante hacer pues como una semana antes, ¿no? O hacer una semana de prueba de tu peak week, porque así puedes ir tú viendo más o menos cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y es lo que mencionaba también, por ejemplo, Kevin, que hay cuerpos que sí reaccionan muy bien y se ven muy fullness al momento de llenar sus músculos con esta carga de glucógeno, pero tú no puedes elegir hacia dónde van a ir estos carbohidratos. O sea, hay cuerpos que se ven ya spill, se pasan y se ven demasiado llenos, ¿no? ¿Qué haces ahí? Pues es momento en el que el coach hace diferentes, bueno, el preparador hace diferentes intervenciones con una cabeza fría, claro está, y también conociendo a su atleta. Entonces es muy importante medir e ir con pasos pequeños para saber cómo va a ir reaccionando el cuerpo y de acuerdo a eso tomando decisiones de qué va a comer tu atleta o qué no va a comer tu atleta y cómo hacerlo de manera inteligente y de manera también saludable, bueno, saludable entre comillas para tu atleta, pero por eso es que tú mirabas, yo creo, o sea, diferentes prácticas porque no todo el mundo tiene esto en cuenta y no todo el mundo tiene consciente de que los cuerpos funcionan diferentes, ¿no? Entonces, nada más lo quería mencionar porque se me hizo muy, muy interesante esta parte de cómo los cuerpos pueden reaccionar de manera distinta y cómo es que también no hay que tomar pues medidas bastante drásticas porque a veces eso puede jugar en tu contra. Y
Por ejemplo, ¿cómo viste tú, esta experiencia, Lau, de pintar a los atletas? O sea, tú eso me da mucha curiosidad, o sea, porque es otra ciencia para mí, ¿no? O sea, a veces dices tú como, bueno, mucha gente podrá pensar de, ah, sí, pues pintas al atleta y ya, pero por ejemplo, cuando tuvimos aquí a este Edwin, nos mencionaba, ¿no? Que, o sea, eso es otra parte importante para el momento de salir al escenario. O sea, tienes que preparar también a tu cuerpo, rasurarte de una manera especial para que la pintura y que sea una buena pintura, pues absorba bien en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo viviste esa experiencia también? Nada más para complementar un poquito lo que decías de sí, cómo los cuerpos reaccionan diferente. Por Ujú. supuesto que ahí lo mejor será hacer pruebas, ¿no? Desde antes, pero incluso te vas dando cuenta, por ejemplo, cuando a una persona implementas un refeed, un diet break, te vas dando cuenta cómo suele reaccionar ante un incremento en los carbohidratos. Entonces, hay gente que tiene una mayor sensibilidad a ellos, ¿no? Que les es más fácil digerirlos y absorberlos y más fácil los va a llevar a la célula muscular y no va a generar agua extracelular, que es lo que al final da ese look como borroso, ¿no? Y que puede nublar la separación muscular y eso pues por supuesto va a impactar, ¿no? Entonces sí va a depender de, pues al final de qué responda mejor y la cantidad de los carbohidratos, si es un solo día de carga o si son 2 días o si son 3 días. O incluso hay gente que pues tal vez ya llega como en muy buena condición y no requiere tantos cambios, ¿no? O sea, tanto Exacto. malabarismo durante esa semana ni durante las horas previas. Por ejemplo, uno de los chicos que iba con MPS, él, él tiene diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, Wow. pues, por ejemplo, la forma en la que su cuerpo va a realizar esa utilización de carbohidratos, pues es diferente que a una persona que no, ¿no? Entonces, pues todo, por eso siempre es importante tener una buena comunicación con tu coach, con tu preparador, ir haciendo notar todos esos detalles porque pueden hacer la diferencia, ¿no? Y de ahí que sea, como siempre decimos, un enfoque individualizado. Y respecto a lo de la pintura, sí, también, o sea, yo por ejemplo que los vi previo a que estuvieran pintados, ¿no? Tenían, o sea, veía el físico increíble, ¿no? O sea, la separación muscular, ya pues con, digamos, relativo suficiente llenado, pero una vez que ya la pintura y luego de la pintura, pues estos como brillitos que también se ponen, ya está colocada, es muy, o sea, es ¿Sí? diferente, es mucho más notorio la separación muscular, eh, y también ya con las luces, que eso pues también es importante mencionar que cada competencia, cada espectáculo va a tener su set de luces, su iluminación diferente, ¿no? Entonces, hay algunas que pueden favorecer, hay otras que pueden no favorecer. Entonces, al final nunca vas a saber en realidad cómo te vas a ver hasta que pues ya te subes al escenario. Pero bueno, lo ideal es que sí ese, o sea, sí lograr como un tono suficientemente oscuro, o sea, de bronceado, como si fuera bronceado, que permita resaltar esa separación muscular, pero tampoco demasiado, o sea, tampoco demasiado oscuro, que entonces con las luces se pierda todo de vista, ¿no? Y también los brillos, pues, ayudan a que no se vea como el físico ya en el escenario opaco, porque pues los jueces están muy cerca, ¿no? Lo ven de una manera, pero tú como público, ¿no? O sea, yo puesto en diferentes lugares porque pues siempre, o sea, nos íbamos moviendo y que regresábamos y veníamos, ¿no? Pero sí notabas ya cuando subes a todos, o bueno, cuando todos están arriba en la tarima, sí identificas quién hizo bien esa tarea de la pintura y a quién tal vez le faltó, quién te pasó, quién te ve opaco, y por eso es como que detallitos nos resalta. Por supuesto que va a ser mucho más importante la condición a la que hayas llegado, el tamaño muscular que tengas, cómo posas, pero esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia entre clasificar o no, o entre un primer lugar y un segundo lugar. Yo nunca había pintado a nadie, obviamente, pero pues Kevin me explicó ahí de rápido y me resultó, la verdad es que bastante fácil y se me pasó rapidísimo, yo creo que también como Sí. estaba
plática y plática, y yo considero que me quedó bastante bien. ¿Qué dijiste? Esto es para mí. Eso me dijo. O sea, por supuesto no es lo mismo, pero a mí de chiquita me encantaba, o sea, me acuerdo que mi papá tenía, o sea, le daba una clase de pintura en la escuela donde yo iba en secundaria, entonces pintábamos Ajá. murales y así. Obviamente no es nada parecido, pero pues sí sé Bueno, ya utilizar tenías la experiencia, sí. papeles, rodillos, etcétera. Entonces, Sí. sí, la verdad es que lo disfruté bastante. Eh, Oye, ¿y qué emociones se viven, o en qué emociones se perciben ya una vez terminada la competencia? O bueno, cuando ya están posando, por ejemplo, los atletas. pues es muchísima, muchísima emoción. O sea, no pensarías que hay tanta adrenalina como, o Ujú, sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y tú como ujú. espectador ves un partido y todos somos técnicos, ¿no? Cuando estamos desde fuera, quizá a ti te ha pasado cuando escuchas a Adrián, ¿no? Así como de, corre, pégale, no sé qué, o así, o ¿por qué no tiraste? O sea, como que todos Sí, haciendo. muchísima adrenalina, todo el mundo está ahí. Pues más o menos algo así, ¿no? O sea, los coaches y la gente que va a apoyar a determinada persona están como gritando y dándole indicaciones, por ejemplo, de las poses, ¿no? Así, aprieta las piernas o aprieta el abdomen o los codos, ¿no? O sea, lleva los codos hacia adelante para que se vean los dorsales, etcétera. Yo no sé si escuchen los atletas cuando ya están ahí, la verdad es que yo no lo sé, digo, yo cuando jugaba fútbol muchas veces no escuchaba, o sea, sí la voz de mi entrenador, sí la identificaba, pero pues los gritos del resto de las personas, la verdad es que, pues, como que los nublaba, entonces yo no sé, no sé qué No, tanto se alcanza a percibir, pero sí hay como muchísima muchísima adrenalina. emoción de por medio. Y ya una vez finalizada la competencia, pues bueno, también depende un poco del resultado, ¿no? En este caso, para el equipo de MPS no, o sea, se llegó a semifinales en algunas categorías, pero no hubo premiaciones como tal, no en esta ocasión, pero es que en realidad es un nivel, o sea, bastante alto, ¿no? Y en este caso que son tantos los atletas que llegan, que compiten tanto naturales como no naturales, y muchos, prácticamente todos, era creo su primer Mister México, si no me equivoco. ¿Y no separan entre naturales y no naturales? No, no, porque no hay manera de diferenciar quién es o no. Hay una Mm, categoría que se llama gamers, creo, si no me equivoco, y mm, esa categoría se supone que es para naturales, pero, o sea, son naturales como de palabra, o sea, no de hay palabra. ni polígrafo, ni un análisis de orina, entonces, pues sí ves algunos que dices, "Mm, yo Sospechoso. sí". Pero también pasa al revés, y eso es sorprendente, ¿no? O sea, si ves gente que, eh, pues que sí hay un uso de, o sea, hay asistencia detrás y cuando lo comparas con un físico natural, incluso algunos físicos naturales están por encima, ¿no? Por ejemplo, el de este chico, o sea, la verdad, y espero que no me lo tome mal, yo lo tomaría como un cumplido, o sea, este chico Armando, yo la verdad, o sea, cuando lo vi y que no había hablado con él para nada, yo pensé que no era natural, o sea, por el gran desarrollo natural que tenía, no porque no se pueda lograr eso de manera natural, sino porque al ser una competencia libre, pues las probabilidades de que no fuera natural pues eran más altas. Sí, ¿no? Y además ya tenemos como estas asociaciones, ¿no? O sea, vemos un físico increíble o más allá de lo que nosotros percibimos o de nuestros parámetros que son naturales y pues automáticamente pensamos que tal vez puede tener asistencia y eso ya lo dejamos a la duda, ¿no? Pero justo es por esas asociaciones que ya tenemos previamente. Y se me hace bastante interesante justo eso que Ah, dices. Mande, dime. más que nada por el contexto, o sea, porque o sea, Mm, yo creo que sí depende, o sea, si tú apenas empiezas y nunca has visto físicos desarrollados, cualquier persona, claro, como tú lo mencionas, que tenga más desarrollo muscular que tú, vas a decir que no es natural. ujú, Pero, o cierto, sea, sí, cierto. yo creo, puedo hablar por mí, o sea, sí, me la paso viendo físicos todo el tiempo, o sea, me la paso viendo competencias de nivel internacional y demás, entonces sí tengo ya como
un poquito más claro qué se puede lograr y que de verdad el techo está bastante alto. Justo ahorita estaba viendo un video de Omar Isuf que se los recomiendo, que habla de pues del techo genético natural y menciona cómo pues tenemos ejemplos de muchos, incluso ni siquiera competidores, o sea, gente que está en el mundo del fitness en la industria y que tienen físicos que pues, muchas personas cuestionarían Sobrepasado. si son naturales. Pero bueno, o sea, al final como esta competencia pues no hay reglas en ese sentido, pues sí es más probable que gente que sí utiliza asistencia vaya. O sea, en una competencia natural, por ejemplo, de la WNBF, no vas a ver eso porque de entrada todo el mundo tiene que pasar por un polígrafo. Y si ganas, te hacen un examen. Y además si ganas, o sea, si ganas, por ejemplo, tu categoría, el absoluto, entonces en cualquier momento del año te puede llegar un análisis que te tengas que hacer. Entonces, pues yo creo que ya ahí la gente se la pensaría dos veces. Pero aquí que no hay realmente ningún filtro, pues sí es probable. Yo le hice la Sí. pregunta, le dije, de la gente que está acá, o sea, todos los competidores, ¿cuántos tú dirías que son naturales? O sea, ¿qué porcentaje? Me dijo, no creo que más del 10%. Entonces, Wow, o sea, wow. puede ser más, puede ser menos, pero bueno, al final ha ido a esa competencia bastantes veces, ha llevado atletas tanto naturales como no naturales, Claro, la experiencia. entonces pues sí piensas que la mayoría no lo sean. Sí, no, y Kevin ya tiene muchísima experiencia en todo eso, pero aún así han habido físicos que ya, o sea, han hasta sobrepasado, ¿no? Esos límites que creíamos nosotros que se podía con base a lo natural. Y se ha visto, ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Lo hemos hablado con Fer, lo hemos hablado con Kevin, por ejemplo, lo hemos hablado con Edwin también, con todos nuestros invitados, nos hemos dado cuenta que hay maneras de hacerlo de forma natural y eso pues obviamente va a depender de los objetivos, del contexto, de la persona que tienes enfrente, de lo que quiere ese atleta, pero siempre, siempre tomando en cuenta ambas partes, ¿no? O sea, yo creo que principalmente es investigar y conocer, o sea, no quedarte con lo primero que te dicen o el primer coach o el primer preparador que ves en tu gimnasio, sino poder tú también cuestionar el por qué necesito asistencia o por qué no necesito asistencia, o sea, y que ya sea una decisión informada y creo que hacerlo consciente es lo que hace pues la diferencia de todo, ¿no? Saber los pros y los contras de ambas partes, porque si nos vamos por no lo fácil, porque no considero que sea fácil el tener asistencia, pero sí es como meterte un turbo, ¿no? O sea, tener como ahí como un plus que puede ayudarte o que puede impulsarte. Y bueno, pasa lo mismo que, por ejemplo, bueno, no pasa lo mismo, pero puedo hacer una similitud con los suplementos. Tú puedes tomar cualquier suplemento y puedes no tomarlo también, o sea, y puede beneficiar, sí, pero también lo puedes hacer así, o sea, porque hay muchas personas, digo esto, porque hay muchas personas que piensan que tienes que tomarte todos los suplementos del mundo y, o sea, que tienes que comprarte todo. Yo era una de ellas antes, sí, lo confieso, pero una vez que empiezas a investigar y que sabes más allá, o sea, que conoces más allá, te das cuenta que realmente, pues, puedes comprarlos, pero no es necesario, que a veces también es más mercadotecnia, ¿eh? Entonces, si ya va de por medio tu salud, creo que es una buena invitación para considerarlo, ¿no? Obligación, yo diría, la verdad, o sea, hacer esa investigación y bueno, en mi opinión muy personal, creo que antes de pasar a eso, o sea, porque es totalmente aceptable y respetable, pero al final es el cuerpo y la decisión de cada quien, Ujú. pero pues hacer la prueba, ¿no? Primero darle tiempo a ver qué pasa si yo entreno por lo menos unos 3 años bien, o sea, de manera constante, con bases, si cuido mi alimentación, si mantengo una buena calidad del descanso, si hago entonces ahora ya vi que puedo lograr, ya tengo un físico más desarrollado, bueno, ahora, y bueno, ya hice por lo menos unas 3 etapas de pérdida de grasa exitosas antes de una preparación para competir y ahora ya voy a hacer mi preparación. Pues es competir natural, no quiere decir competir en una
o sea, con una federación natural, o sea, puedes ir a un Mister México y competir como natural, pero hacer tu proceso natural para ver si te gusta, ¿no? Porque, ¿qué tal si en una de esas ni te gusta y ya hiciste esa inversión en todos los sentidos con la asistencia y que posiblemente no era para ti? Exacto, y las repercusiones también que eso implica. O sea, si vas a tomar una decisión, también tienes que tomar y aceptar las consecuencias de esa decisión, que no siempre tienen por qué ser malas, pero sí repercuten en todos los aspectos de, pues, de tu vida, ¿no? Tanto físico, mental, como socialmente. Pero bueno, Lau, y entonces, ya para antes de terminar, que quisiera saber qué rescatas tú de esa experiencia o hay algo más que te gustaría mencionarnos. Pues mira, en lo personal, la verdad es que tuve una experiencia padrísima. O sea, tú me conoces y sabes que por nada del mundo, si yo estoy aquí en mi casa, me voy a ir a dormir a la 1:30 de la mañana. Ni Sí, de... yo sé que no. Pero sí me pasó el tiempo de volada, o sea, disfruté mucho estar ahí, Wow. tanto en el público y viendo a los atletas, detrás del escenario y ayudando, platicando, ¿no? O sea, pues con Fer, con Laura, con Kevin, la verdad es que, o sea, haber ido con ellos, haber vivido con ellos esta primera experiencia, creo que hizo totalmente la diferencia. O sea, yo no sé si tendría la misma opinión de esto si hubiera ido sola, hubiera ido con alguien más, pero son personas de verdad o sea, tan fáciles de tratar y que pues como que te hacen parte, ¿no? Porque si bien ellos ya tienen muchísima experiencia en eso, pero pues te van haciendo parte y te van metiendo, ¿no? O sea, por ahí nos pusimos a hacer unas poses, Fer y yo, que ya ahí luego subiré las Sí. fotos, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, creo que lo que me llevo es que el culturismo puede ser de verdad un deporte que te puede ayudar a construir y a crear muchas relaciones padres de amistad, ¿no? O sea, mucho ese compañerismo, porque si bien pues, para a todos nos mueve el culturismo, ¿no? Pero también nos podemos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, que a partir de eso se pueda dar el espacio para construir una relación que sea mucho más allá del culturismo, me parece algo muy, muy padre y que no porque sea un deporte individual o porque también dentro de este deporte individual hay equipos, significa que tenga que ser un ambiente hostil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo lo principal. Sí, sí, de hecho el compañerismo, ¿no? Y también es bonito saber que a pesar de ser un deporte individual o una práctica individual, justo se viven también estos compañerismos ya ahí en tarima o detrás del escenario, que se puede aprender bastante, el ver que también se comparten ciertas prácticas, ¿no? Ciertos hábitos, como por ejemplo el tomar agua, me mencionabas que todos llevaban su termo, o Eso. sea, cosas que en Con esas cosas, perdón, yo tengo que decir, a todo el mundo le he dicho, o sea, yo estaba feliz porque me sentía como pez en el agua de, Sí, claro. claro que trae, o sea, que llegue con mi topper, con proteína y que esté comiendo una manzana y que ahorita esté tomando mi agua simple porque tú lo sabes, en muchos otros contextos, o sea, tanto con familia como con amigos, es siempre, ¿qué estás comiendo? ¿Y por qué estás comiendo eso? Y no con mala Ujú. intención, ¿no? Pero Sí, también a sí, veces sí. sí me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Y ahí, ¿por qué no comes esto? Y ahí ándale. Y es que, o si no, o sea, como que ya el punto en el que Sí. yo no te estoy pidiendo que ahorita vengas conmigo al gimnasio a entrenar y ya hagas un de comerme mis verduritas y mi proteína Exacto. en paz, ¿no? Entonces, la verdad, pues tal vez somos bichos raros, ¿no? Pero pues entre nosotros nos entendemos y se siente muy bien. O sea, nuevamente ese sentido de pertenencia que los seres humanos buscamos Claro, tenerlo, ¿no? Y para mí el encontrar como un círculo, ¿no? O sea, digo, es algo que, por ejemplo, tengo contigo, tengo con varios de mis clientes, pero que que vaya creciendo, que se vaya haciendo más grande, la verdad es que sí, está muy padre. sí, se siente muy bien poder tener
personas cercanas con quien poder hablar de pechuga de pollo y brócoli de rice cakes y peanut butter y todo eso. O sea, sí, porque luego justo llegas a la reunión familiar y te agarras tu bowl de verduras y solo vas a comer eso, se te va a bajar rapidísimo, tú eres la niña verdura, solo comes verdura, pues no, pero sí me encanta, ¿no? O sea, y compartir eso con otras personas está muy, muy padre, entonces sí, me quedo con eso también. Ojalá algún día pueda vivir esa experiencia junto contigo. Vas a ver que sí. Platicamos Sí. mucho, o sea, otra cosa también padre fue que hubo, por ejemplo, competidores que se acercaron a varios de los atletas de Kevin y ay, de Science y Fierros, y no, me encanta tu podcast, y cuando hago cardio lo escucho, etcétera. Entonces, pues Ay, muchas eso también gracias. da muchísima satisfacción, porque si bien San y yo empezamos a hacer o comenzamos con este proyecto con el puro objetivo de tener un espacio para poder platicar de estas cosas y para poder aprender de otros, se siente muy bien el que esto esté resonando y llegando a cada vez más personas. Sí, sí, y eso hay que agradecerlo muchísimo, todos los buenos comentarios, todo el apoyo que hemos tenido también, porque si bien nosotros queremos compartir, también el que ustedes nos compartan o el que ustedes nos den su retroalimentación nos ayuda bastante al crecimiento y también nos da mucho motivo, ¿no? Y razones por las cuales seguir aquí constantes. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan y eso sí, también me quedo con eso que dices, Lau. Y ya por último, el libro de la semana, Lau, ahora sí, nos toca el libro de la semana. No sé si Nos, ya lo había compartido y no lo ajá. tengo acá, la verdad es que olvidé que teníamos que recomendar un libro, pero lo voy a abrir aquí en... Bueno, si quieres, mientras yo comparto el mío, tengo y es que yo sé, porque ya hace mucho, bueno, no hace como 2 semanas, ¿verdad? Que ya no nos tocaba compartir. Creo que desde que estuvimos con Lau Plazas. Pero Ujú. bueno, en lo que tú lo buscas, yo voy a traer este libro, que es el que he estado también repasando y que, por cierto, quiero aprovechar aquí para mencionar que voy a estar subiendo y ya desde hace como unos días atrás he estado subiendo algunas imágenes. Bueno, comencé a subirlo desde el ejercicio número 1, pero antes se los presento, es Strange Training in Anatomy. Este lo tengo yo en versión digital, por si alguien lo quiere ahí, guiño, guiño, se los puedo pasar, pero en español y la sexta Ay, edición. nos van a caer demandas por estar No es pirateando. cierto, no es cierto, no es cierto, eso es secreto. Pero bueno, esta es la cuarta edición, esto está en inglés y me gusta mucho hacer esa comparativa. Entonces estoy subiendo en mi feed en Instagram estas dos comparativas entre la sexta edición en digital, en español y la cuarta edición en inglés. Entonces, pues ahí estoy también compartiendo datos curiosos y cositas así que encuentro de aquí. La verdad, tiene ilustraciones bastante bonitas. Yo por eso me lo compré en físico, porque me encanta ver eso. Después yo creo cuando ya esté bien establecida, voy a pegarlos en las paredes, voy a recortarlos, no sé qué voy a hacer porque me encanta hacer ese tipo de cosas, alguna manualidad con esto, porque vean qué hermoso. Y bueno, Sí. ahí se los dejo. Es de Frédéric de Labure, autor y ex editor, jefe de la revista francesa Power Mag, y es francés él también, si no me equivoco. Y bueno, este es el libro. Strange Training and Anatomy. Es muy curioso, ¿eh? Porque los ejercicios, ves como en inglés tienen nombres bastante cortos y en español es como todo un párrafo. Yo, ¿por qué? Sí. Por eso yo la verdad prefiero poner los nombres en inglés que Sí, en español, pero sí. Yo cambié de opinión y voy a recomendar un artículo que leí el día de hoy, de a más, ver. Ujú. que se llama, bueno, del último volumen de este de octubre, se llama The Largest Survey of Female Physique Competitors to Date. Y es una entrevista, una serie de entrevistas bastante amplia, o sea, si no me equivoco, fueron más de 200 competidoras las que respondieron, tanto competidoras que estaban en Contest Prep como competidoras que estaban en off-season. Ujú. Les hacen preguntas
la categoría en la que compiten, cuál es su estatus, si son amateurs, profesionales, si nunca han competido, las federaciones las organizaciones en las que compiten, hasta cuáles son sus prácticas en torno al entrenamiento, cuántos días entrenan, si realizan cardio o no, qué tipo de cardio. Me pareció muy interesante una sección en donde los autores comparan sus prácticas nutricionales con una serie de recomendaciones, que también es un paper que hizo Eric Helms con otros colaboradores. Entonces comparan lo que ellas hacen y si están o no cumpliendo y en qué grado están cumpliendo con esas recomendaciones, tanto en temporada competitiva como en off-season. Entonces se alcanza ahí a percibir cómo, pues, si bien, bueno, y también eran atletas o son atletas naturales y otras que no lo son, ¿no? Pero se alcanza a ver cómo sigue habiendo pues algunas cosas que tanto naturales como no de pronto excedemos, ¿no? Como el consumo de la proteína. O sea, es muy común en culturistas de cualquier tipo, o sea, errar por el lado de mejor más proteína a que me falte, ¿no? Cuando Es quizá, que está muy rica. es cierto, yo me incluyo, pero Sí, eso yo pudiera también. estar de cierto modo tal vez impactando un poquito en tu recuperación, porque entonces si la proteína está muy alta Dejas otro. y las grasas tal vez están altas, como suele ser o como se vio acá, sobre todo en la temporada competitiva, pues eso significa que los carbohidratos van a estar muy por debajo y eso puede impactar en el rendimiento y con el rendimiento puede impactar la capacidad de retener la masa muscular. Entonces, está muy padre como para ir leyéndolo y observando y haciendo como estas asociaciones, ¿no? Y viendo también, digo, en mi caso individual, yo también le preguntaba a Gaby, a ver, ahorita esta semana, ¿cuántos gramos de proteínas has consumido, ¿no? En promedio, ¿no? Y viendo que sí, o sea, efectivamente está como por encima o pasando el límite superior y de otras cosas, pues sí se queda un poquito por detrás. La otra cosa que está muy padre es que evaluaron la calidad de la dieta con un conteo, un score que se llama HEI 2015 y entonces ahí evalúan, por ejemplo, cosas como la cantidad de verdura que se consume, de granos enteros, de frutas, porciones de lácteos, y se ve que siguen Muy existiendo. pobre. Exacto, Sí. en temporada competitiva casi no hay consumo de lácteos ni de fruta, ¿no? Si bien ya en la off-season suben un poquito, pero quizá por esta creencia de que los lácteos te inflaman o que no te van a permitir perder grasa o que la La fruta te fibra. engorda, etcétera, ¿no? Entonces está interesante, yo creo que para todo el mundo, pero también para todos aquellos que se interesen o quieran preparar gente, pues es bueno saber por dónde está como el panorama general de las prácticas que se suelen hacer. Sí, está bastante interesante ahorita que te estaba escuchando, dije, de eso hubiéramos hecho el episodio hoy. No, es que de verdad tantas cosas que decir y quisiera también leerlo para poder empaparme de esta información y saber qué están haciendo, ¿no? O sea, todos esos tipos Es de gratis. investigaciones, ¿sí? O sea, bueno, el artículo es gratis, está, o sea, Lo voy las a revistas, buscar. pero te lo voy a poner aquí en el chat para que lo busques y lo Ok. leas y también si quieres compartirlo ahí en el... Ok, perfecto. Sí, también lo voy a compartir, lo voy a poner en la parte de abajo en la descripción para que también lo lean, porque justo todos estos artículos nos pueden ayudar a dilucidar y a ver qué prácticas se están haciendo y actualmente cómo se está llevando, porque una cosa es lo que las personas creen que hacemos, o sea, o creen que hacen, y otra cosa lo que se está haciendo. Entonces, para esto ayuda bastante el leer también, ¿no? Sobre otras prácticas o el ver, porque a veces tenemos nosotros también nuestra burbuja de cristal en Instagram, en redes sociales, y solamente nos sale lo que nosotros queremos ver, pero ya esto nos amplía un poquito más el panorama, entonces es interesante
importante darse cuenta. Y sobre lo que dices de la proteína, ya por último, sí, eso también me da mucha risa porque ya se sabe que no es tan necesaria tantos gramos de proteína, desde 1.6, o sea, en adelante, 1.8 incluso, pero cuando tú te sacas los cálculos o cuando ya tú como nutróloga sacas o como preparadora o entrenadora sacas los cálculos para tus asesorados, por ejemplo, piensas como, ay, es muy poquito, o ya, o sea, tú mismo para ti dices, no, es muy poquito, le voy a subir tantito, o sea, dependiendo si tú te llevas, ¿no? A ti mismo. Entonces, a veces lo haces más por gusto que por otra cosa, pero sí, o sea, Coherencia es obviamente, importante. exactamente. Y ya agregar, por ejemplo, más de un macronutriente, pues también es estar quitando de otro. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Sí, los objetivos, sí, los gustos, pero también los requerimientos. Y bueno, ahora sí, terminamos con el episodio de hoy. Si no tienes alguna otra cosa que decir, Lau, voy a dejar tus redes sociales aquí abajo. Ya saben, todas las personas, por si quieren contactarte o si quieren contactarnos, pues ahí van a estar nuestras redes sociales. Muy bien. No, pues creo que nada más. La verdad estoy muy contenta de haber regresado a grabar y bueno, Sí. ojalá que sea un episodio que disfruten. Digo, al final, como así como decimos, no podemos tomar decisiones con base a una sola experiencia de una sola persona, pero que quizá con este episodio puedan darse una pequeña idea de cómo puede ser el panorama, de que con suerte su primera competencia, tanto como competidores o como al asistir, sea buena, ¿no? Eso es lo que desearíamos, pero pues más o menos saber qué se pueden esperar. Y saber que todo es un aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Lau, por estar aquí conmigo. Yo también lo disfruté mucho, estar platicando y conocer de tu experiencia. Y gracias a todos los que se quedaron hasta aquí a escucharnos. Ya saben, si les gustó este episodio, los invitamos a darle like, a suscribirse y muy importante, a compartir también. Esto fue Science y Fierros. Nos vemos para el próximo lunes. Bye bye.